Estamos estudiando aún el capítulo 6 de Juan y ya entramos a lo que vendría a ser la tercera sección en la mayoría de las Biblias, que trata de Jesús como el pan de vida. Y habíamos avanzado hasta el versículo 29. Voy a leer rápidamente porque les quiero, les quiero compartir algunas cosas que en la clase anterior yo sabía que había escrito algunas cosas y las echaba de menos y efectivamente tenía al final de mis apuntes, que ahora las voy a también compartir. Entonces, solamente para que entremos de nuevo en calor o traigamos a la memoria, vamos a leer el versículo 20. Y hallándole al lado del mar, le dijeron, ¿y hasta acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces tenemos este discurso, ¿cierto? Donde las personas que venían, entre comillas, persiguiendo a Jesús, lo encuentran en Capernaum y se ponen a conversar con él y Jesús. Rápidamente, como dijimos, va a cambiar el tema, va a poner él el tema de conversación sobre la mesa y de entrada muy fuerte porque les va a llamar la atención acerca de su actitud, de su corta visión espiritual. Y les va a decir, va a partir diciéndoles que personas se acercaron a él o lo están buscando precisamente por el beneficio material. Y aquí yo quería hacer una de las cosas yo quería hacer énfasis y que pudiéramos aprender eh, de este ejemplo. Creo que si cuando uno se encuentra con este tipo de cosas, o sea, de episodios bíblicos, creo que uno tiene que aprender tanto de los ejemplos como de los antiejemplos. Hay que prestar atención, digamos, cuando uno ve el panorama de lo que pasa. Por ejemplo, leemos un pasaje bíblico, tenemos que preguntarnos si es que no es enseñanza pura y dura. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos las cartas en Romanos o quizá algún sermón del Señor que es enseñanza propiamente tal. Cuando en realidad vemos que sucede algo, un hecho, uno debe preguntarse, ¿qué es lo que me está enseñando el Señor aquí a través del ejemplo? ¿Hay algo que yo tengo que seguir o hay algo que yo tengo que evitar? Y entre las cosas que uno debe evitar, digamos, aquí las personas que van a trabajar, que nos van a dar los anti-ejemplos, va a ser la multitud que está conversando con Jesús. Porque esa multitud Jesús la va a criticar varias veces. Entonces nosotros debemos prestar atención para evitar lo que Jesús está criticando de parte de ellos. Y en ese punto, creo que uno puede prestar atención a la actitud de las personas que las mueve, que es una actitud de autosuficiencia, podríamos decir. ¿Por qué autosuficiencia? Porque, porque el afán de las personas es tener, como dijimos, a Jesús como rey, pero no para que Jesús, digamos, sea rey como en el sentido del rey del Mesías, que le va a traer bendiciones, ¿cierto? Que va a traer lo que viene de parte de Dios, que, bueno, en ese tiempo sí se creía que el Mesías traía muchas bendiciones materiales, pero para ellos se limitaba más que nada a la provisión, a lo que Jesús les llama, les apunta, es que ellos están buscando porque se han saciado de pan. Entonces va por ese lado su intención.
esa actitud de autosuficiencia no es exclusiva. Si uno va de vuelta al Éxodo, ya que estábamos pensando o estamos recordando el milagro de la multiplicación, no de la multiplicación, del descenso del maná, recuerden lo que trata de hacer la gente cuando Moisés recién le dice, bueno, ¿saben qué? Dios me dijo que este iba a ser maná y iba a caer en tantos días. Y una de las primeras cosas que hace la gente es antes de que, a pesar de que Moisés les dice, saben que va a haber un día donde no va a caer maná, por lo tanto ustedes tienen que recoger el día anterior y así van a tener, Dios lo va a conservar milagrosamente para que ustedes puedan comer ese día que no va a caer maná. Y una de las primeras cosas que hace la gente es acumular todo lo que puede, porque también la lección era, no solamente no va a caer un día, sino que además la gente tiene que comer cada día lo justo. O sea, que todo lo justo y no dejen para el otro día. ¿Qué es lo que hace la gente? La gente agarra, montona y guarda para el otro día y se echa a perder. ¿Qué es lo que revela eso? Una intención de autosuficiencia. Y la autosuficiencia es simplemente el querer estar en control de las cosas. Es no, no resignarme, digamos, o no abrirme a la posibilidad de que en cada momento Dios tenga que proveerme o ceder o reconocer o rendirme a la posibilidad de que puedo estar confiado de que Dios me va a proveer a cada momento lo que yo necesito, porque yo necesito estar en control, porque yo necesito tener guardado, porque eso va a ser, al final de cuentas, eso se vuelve la seguridad. La gente quería a Jesús porque Jesús iba a ser su seguridad de provisión. Porque si él podía multiplicar las cosas, entonces tenías provisión segura. Básicamente eso se volvía tu seguridad, así asegurabas tu provisión para siempre, jamás si él era tu rey. Entonces, creo que aquí uno tiene que prestar atención porque cuando Jesús critica a estas personas, creo que esa crítica también va, va a desembocar en esto, que nosotros deberíamos aprender más bien a depender de la voluntad de Dios, eh, pensando en que cuando Jesús enseña al Padre Nuestro, básicamente una de las instrucciones o una de las peticiones es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Uno no ora ni por el pan de mañana ni por el pan de pasado. Cada día uno tiene que orar por el pan de ese día. Cada día uno tiene que depender de Dios por la provisión de ese día en particular, eh, porque así uno depende de Dios, porque así uno rompe ese deseo de control y de autosuficiencia, de querer tener guardado para estar seguro. Entonces, eh, creo que esa es una primera lección que uno puede aprender de este antiejemplo de las personas, de esta actitud que busca el beneficio y que busca además la seguridad, tener esa provisión segura. Después, entonces, Jesús, además entonces de criticar su corta visión espiritual, le va a cambiar también, como dijimos, le va a cambiar la perspectiva. Les va a decir eh, que, que esta provisión material, que si bien es buena, no debe ser, no debe ser el centro de su atención. Ustedes deberían esforzarse y deberían obrar por aquello que les va por aquello que les va a dar la vida eterna, la comida que les va a dar la vida eterna. Y eso yo recordaba que es una instrucción que no es, yo diría que quizás no es nueva. Si ustedes quieren abrir su Biblia en Isaías, capítulo 55, el versículo 2 y el 3 también, si queremos leerlo. Isaías 55, 2 y 3. Esta es una instrucción que Jesús yo creo que está haciendo eco. Está en la misma actitud que el Padre se lo dio a Israel en su momento. Jesús también se lo está haciendo a este grupo de personas, de cambiar su perspectiva. Isaías 55, del 2 al 3, dice lo siguiente:
¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Entonces, eso es también un principio como dijimos, no es nuevo. Eh, Dios siempre va a estar cambiando nuestra perspectiva cuando nuestro interés se va demasiado en cosas que si bien no son malas, son buenas, pero muchas veces son temporalmente buenas. Son cosas que son buenas pero que se acaban. Entonces, cuando nuestra vida empieza a girar en torno a esas cosas buenas que se acaban, o se rompen, o son frágiles, o no son seguras, ese va a ser el consejo que nos va a dar Dios. Nos va a decir, si se van a esforzar, si se van a gastar, si van a gastar su vida, háganlo por algo que valga la pena, por algo que dure para siempre. Si van a dedicar todo de ustedes por algo, que sea algo que les dé, eh, que les dé algo que realmente sea sacie, como dice Isaías. Y ahí obviamente uno tiene que hacer esa reflexión de que Jesús entonces a las personas como más adelante les va a decir, no es simplemente porque estas personas tengan que buscar la vida eterna, sino que además la vida que Jesús va a ofrecer va a ser una vida de calidad plena. Así que eso también tenemos que tomar atención de este antiejemplo, como decíamos, de no ser personas con esta visión espiritual limitada y centrada eh, en cosas que son beneficiosas como lo era el pan para estas personas, sino ver más allá. Y en este caso, estas personas que teniendo a Jesús delante y habiendo oído a Jesús y habiendo visto a Jesús, su búsqueda era este pan que dice Jesús que iba a dejar de ser, que iba a desaparecer, habiendo algo más profundo, habiendo algo mayor delante de ellos. Entonces también eso va a ser una recomendación para nosotros de que nuestra principal inversión de esfuerzo, nuestra principal inversión de recursos debe ser hecha más que nada en la vida espiritual y no tanto en nuestra vida material. Y eso es algo que Jesús de hecho va a, mm, va a mencionar o va a hacer énfasis varias veces. Simplemente por hacer tres puntos cortitos. Cuando Jesús está conversando con el joven rico, ¿cierto? Que decía a Jesús que él había cumplido todos los mandamientos desde su juventud, y Jesús le desarma el castillo ideal porque le dice, ya, bueno, pero te falta una cosa. Si quieres ser perfecto, entonces anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces vas a tener un tesoro en el cielo. Y ahí ven y sígueme. Entonces, eh, Jesús plantea eso, que hay algo más allá y que hay algo que tiene una jerarquía superior, digamos, por encima del bienestar material o de la suficiencia material. La parábola del rico insensato también, ¿cierto? La habíamos comentado eh, anteriormente en la clase pasada. Y también la reflexión que Jesús va a hacer después de esa parábola, si quieren anotarlo por ahí, solamente si quieren, yo les voy a pasar todo esto que estamos hablando, se los voy a pasar por escrito, pero si quisieran revisarlo en el corto plazo, eso está en Lucas 12, la parábola del rico insensato, y Jesús hace una reflexión en los versículos 33 y 34. Y en esos versículos Jesús dice, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, Jesús
Eh, bueno, esto es en otro evangelio, pero es el mismo Jesús que en esta ocasión les va a presentar esa enseñanza a las personas. No se desgasten por el pan que, a final de cuentas, eh, va a terminar deshaciéndose, que va a terminar pereciendo. Hay una comida, dice Jesús, que es más importante buscar, que es más importante adquirir y ganar. Y esa es la comida que debe ser digna de nuestro esfuerzo y de nuestra dedicación. Ese nivel superior, digamos, de ganancia, eh, recuerden, hermanos, que aquella persona que quiera compartir, hacer observaciones, hacer preguntas, el micrófono está siempre abierto. Finalmente, eh, habíamos dicho en la clase anterior que había un juego de palabras que no quedaba muy claro en el español, pero buscando en el original sí nos permitía entender por qué cuando Jesús le dice a las personas, trabajen por la comida que no perece, las personas dicen, ah, ¿cómo tenemos que trabajar? ¿Qué obras tenemos que hacer? ¿Qué parte de la ley estamos fallando para que nosotros recibamos lo que Dios quiere darnos? Y Jesús, ¿cierto? Nuevamente les va a echar a perder panoramas, les va a cambiar el plan, porque les va a decir, no son las obras que ustedes tienen que hacer, hay una sola obra que ustedes tienen que hacer, y esa obra no es una obra, es fe. Ustedes tienen que creer en el que Dios ha enviado. Esa es la obra que Dios quiere que ustedes hagan. Y en ese sentido, una anécdota que encontré que me pareció muy interesante, que se la quiero compartir, de una persona que es estudioso y también es pastor, y él cuenta la anécdota de que a él le tocaba dirigir viajes a Tierra Santa, le tocaba dirigir viajes a Israel bastante seguido. Y una vez, bueno, decía que como tradición, una de las cosas clásicas que se hacían en este tour del seminario era escalar el monte Sinaí. Y en, una de esas, en uno de esos ascensos, él le pide a su guía, que es judío, si podía leer Éxodo 33. Éxodo 33 es el episodio donde Moisés está intercediendo delante de Dios y le pide a Dios que Dios le muestre su gloria, y Dios agarra a Moisés, lo pone en un huequito de la roca y pasa su presencia por delante de él. Y la respuesta del guía aquí judío le dice, oye, pero si siempre leemos Éxodo 20. Éxodo 20 es la entrega de la ley, la entrega de los 10 mandamientos. Y dice esta persona que estuvo eh, dialogando harto tiempo con este guía, que era un conocido suyo, que habían subido muchas veces, que habían andado muchas veces, porque el guía insistía en que quería leer, porque siempre se leía Éxodo 20. ¿Cómo se iba a leer Éxodo 33? Y al final de cuentas que quedó la cosa en empate. Entonces el guía dijo, ya, leemos Éxodo 20 primero y después ustedes pueden leer Éxodo 33. ¿A dónde voy con esto? Este estudioso, este profesor, dice que en ese momento la diferencia entre un judío y un cristiano lo impactó como jamás lo había impactado, porque se dio cuenta que el judío está totalmente definido por la ley, por el criterio externo y por la tradición religiosa. Eso es el todo del judío. Por eso el énfasis, ¿cierto? Es los 10 mandamientos, porque eso es lo que define a un judío, los 10 mandamientos. Siendo que ellos no creen que el Mesías ha venido, entonces lo que ellos tienen de parte de Dios son los 10 mandamientos, es la ley. Y a diferencia del judío, el cristiano está definido por la persona y la presencia de Dios. Entonces, cuando Jesús le plantea a estas personas, a estos judíos, hay una sola obra que Dios quiere que ustedes hagan, y esa obra es la obra de fe. Ese es el principio que está detrás de eso, por eso es tan chocante, porque va a romper, porque va a cambiar la dinámica de ellos.
especialmente aquellos de ellos que no eran piadosos, o sea, que no tenían esta vida espiritual por dentro y que todo lo que ellos tenían para ellos, todo lo que ellos conocían de parte de Dios era la ley, los 10 mandamientos y todo el resto del sistema encima del cual funcionaba la ley. Y quería mencionar esto, porque eso también es una lección para nosotros. Muchas veces nosotros los cristianos nos volvemos a poner leyes encima o volvemos al funcionamiento del, del cristianismo o de la fe como si fuera un conjunto de leyes, un conjunto de leyes que hay que cumplir, o un conjunto de buenas acciones que hay que hacer. Pero si uno le pone atención a esto, si uno le pone el énfasis, si uno deja que Jesús hable en ese sentido, cuando dice, hay una sola cosa que Dios quiere, hay una sola obra que es que uno crea en el Hijo de Dios, entonces uno se va a dar cuenta de que al final, de que hay cosas, no va a ser una lista de buenas acciones, no van a ser reglas. Por más escandaloso que suene, no son principios, no son verdades, y ni siquiera es la obediencia. El centro de la vida cristiana es una persona, es la persona de Jesús. Y de ahí para abajo fluye todo, y de ahí para abajo se produce la obediencia. Pero el centro de la vida cristiana no es una lista de cosas por hacer ni de buenas acciones, es una persona. Y eso, al mismo tiempo, nos hace a los creyentes cristianos más libres, pero más demandados. ¿Por qué más libres? Porque a diferencia de otras religiones, los cristianos somos libres de esa esclavitud, de tener que cumplir esta cosa, de tener que llenar una hoja de rendimiento. Entonces, eso nos va a hacer libres. Si uno lo compara, por ejemplo, con los musulmanes, con la cantidad de cosas, con la cantidad de rituales que ellos tienen que seguir al pie del calendario. Lo mismo los judíos. Eso que los judíos han cambiado también un poco su ceremonial, lo han modernizado también, obviamente, pero siguen atados a todo este régimen de cosas. Nosotros somos libres en comparación con ellos. No estamos atados, como dice Pablo, a los rudimentos del mundo, a estas cosas que son más bien elementales. Pero al mismo tiempo la vida cristiana es más demandante porque, eh, a diferencia de tener que cumplir una lista de cosas y nada más, la fe cristiana consiste en mantener una relación. Consiste en mantener una relación viva y dinámica con Dios que va a involucrarnos y que nos va a llevar a crecer, nos va a decir, ya, bueno, tú eres cristiano, entonces agárrate porque te voy a llevar por un camino, agárrate porque voy a hacer que tu carácter cambie, que tomes ciertas decisiones, que tengas que exponerte a cosas que de repente no te van a gustar. ¿Alguien quería compartir algo que se escuchaba? Por eso la vida cristiana es más demandante porque no va a ser en ese sentido tan sencillo como llegar y hacer algo y lo tarjamos de la lista, ¿cierto? Ya hoy día tengo que ayunar. Ayuné, perfecto, estoy bien con Dios. No va a funcionar tan fácil, porque Dios, como dijimos en la clase anterior, no va a recibir lo que yo tengo para hacerlo si no lo voy a hacer de corazón, porque Él está presente y está mirando eso. Entonces, si yo quiero obedecer a Dios, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, no va a ser tan fácil como llegar y cumplir simplemente la parte superficial. Mm, En ese sentido, me va a demandar más de lo que se demanda a estas religiones obras, porque me va a demandar a mí sinceridad, fe, transformación de carácter, y que cada día, digamos, yo me disponga a que Él haga esa obra de cambio, y que en algunos casos sí va a ser muy demandante. ¿Quieres decir algo, Manuela? Sí, sí quería hacer un pequeño comentario. Tú hablabas de acumular, y es cierto que, uh, no sé, viendo gente cristiana, cómo quieren aprender cosas de la Biblia y de Jesús hay gente que me ha tocado enseñarle a algunas personas que en el fondo quieren acumular conocimiento, ¿cierto? ¿Pero por qué?
por lo que tú acabas de decir, porque es más fácil tratar de cumplir cosas, nuevas leyes, en vez de tener una relación. Pero una de las personas, por ejemplo, de las cuales yo me doy cuenta que le ha costado mucho, mucho, mucho salir de esa forma de funcionar, es porque, bueno, para, para poder tener relación con el Señor, eso implica dependencia, implica confianza, y cuando una persona lo único que ha vivido en su vida es tener que arreglársela sola, y no solamente arreglársela sola, sino que más encima haber sido traicionada en cierta medida porque los padres lo abandonaron o algo así, es muy difícil llegar a tenerle confianza a esa persona, que es Dios, a esa persona. Entonces, claro, es más fácil, no, yo quiero aprender de la Biblia, de qué es lo que dice, qué sé yo, y hacer mis nuevas leyes con el fin de no acercarme a, uh, a la necesidad de acercarme a una persona. Y yo veo una de las personas que conozco así, uy, es terrible, terrible, porque el Señor no la deja tranquila. No la deja tranquila, no, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Pero años, 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 años de trabajo. No, si no necesitas saber más, necesitas tenerle confianza, poner en práctica eso poquito que te mostró hoy día y que te lo muestra desde la semana pasada y desde la semana antepasada y después veremos. Y confianza, confianza. Sí, es cierto que a veces no es solamente porque yo soy avaro y quiero acumular, ¿ah? Sino porque hay un temor de que este Dios sea lo que la gente fue conmigo. Entonces, bueno, ahí nosotros tener paciencia nomás, pues, ahora. Y hay también una trampa que a veces es el tema de dominar el tema, de conocer. Mi seguridad es conocer el tema, dominar el tema, conocer la palabra. Me da una impresión de seguridad falsa cuando mi seguridad es Cristo, que me tiene como buen pastor, que me conduce, que nadie me arrebatará de su mano. Seguridad está en su capacidad de guardarme mi depósito hasta el final, no en mi capacidad de conservar mi salvación. Y dominar el tema, conocer la palabra, a veces es una trampa, sí, que uno puede entrar en acumular conocimiento. Bueno, el tema de la plata es otro tema, otra seguridad, que es un Dios, Mamón, sabemos que es un Dios en sí, que te da una seguridad, que te da el techo, que te da el comer, que te da todo lo que Dios quiere darte, pero de manera a donde tú manejas el tema, no depende de ellos. Sí, sí, muchas gracias por la observación, porque yo creo que es un tema delicado y que a muchos no, yo creo que nos llega, particularmente lo que decías tú, Filip. A mí me gustan mucho los libros. Yo tengo muchos libros, realmente muchos. y, y de repente creo que me he sorprendido eh, con habiendo cedido a a ese pensamiento o a esa mentira que dice el hecho de que tú tengas libros interesantes y buenos, como que poco menos que automáticamente te va a hacer sabio. Y no funciona así, y mucho menos santo. Entonces, creo que muchas veces nosotros delegamos nuestra seguridad, consciente o inconscientemente, delegamos nuestra seguridad en ciertas cosas, como dices tú, y no solamente, como decíamos, en la producción, también como dice Manuela, en otras cosas, el dinero, claro, como decías tú, Filip, el tener algo bajo nuestro, como decíamos, uno no puede reducir eso a un afán de control, de tener yo el control, de tener yo asegurado lo que yo quiero. Y creo que uno tiene que estar muy alerta porque uno, es fácil que uno caiga en eso, que uno venga
a depositar su seguridad y su confianza en algo o en alguien. Sí. Algunas veces es una persona la que cumple ese rol. Lo que me dices también del conocimiento me hace pensar en el síndrome del primer año de universidad, a donde uno quiere agarrar muchos datos. Yo recuerdo el primer año de teología, yo me pesqué un preciso de teología de este tamaño, me lo comí completo, pero una tontera, falta de madurez, falta de capacidad, y uno trata de apoyarse en el conocimiento en lugar de apoyarse en Dios. Eh, vamos a tocar un tema similar un poco más adelante. Para continuar entonces como la parte ya textual, ¿cierto? De seguir avanzando en el discurso de Jesús, vamos a encontrar de que frente a este desafío que les va a hacer Jesús de que la gente crea en esta persona, crea en el que Dios ha enviado, me parece que por lo que lleva el texto, por lo que lleva hasta el momento el discurso, no sé si las personas alcanzan a entender de que Jesús está hablando de él en tercera persona o piensan que está hablando de otra persona. Pero lo que van a hacer estas personas en los versículos 30, ellos van a decir lo siguiente: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿A qué equivale esa respuesta entonces? Es que la gente ahí le pone el primer obstáculo a Jesús, ¿no? Dice, a ver, tú quieres que nosotros creamos, tú quieres que nosotros tengamos fe. Entonces nosotros vamos a estar una garantía más grande. Eh, eh, no, ¿cómo se llama? No importa, para las personas no importa mucho que Jesús ha hecho delante de sus ojos esta obra de multiplicación, y si a eso le descontamos las sanidades que hizo, que habíamos visto, eh, las personas están diciendo, a ver, si tú te vas a presentar a ti mismo como esta clase de profeta superior, ¿cierto? De profeta de alto nivel, un profeta como Moisés o esta persona que viene de parte de Dios, entonces tú tienes que mostrar otra señal. Por lo menos si tú dices que eres el profeta como Moisés, entonces muestra una señal que sea más grande que la de Moisés. Porque aquí las personas, si bien habían visto con sus ojos lo que Jesús había hecho, cuando llega el momento de poner, ¿cierto? Poner la firma a lo que Jesús le estaba diciendo, porque Jesús dice, yo les mostré una señal, ahora les estoy pidiendo que ustedes me crean a mí. La gente va a decir, ah, no, no, no. Si tú quieres que nosotros firmemos, tú tienes que darnos más grande, una señal más grande. Y van a apuntar implícitamente, como dijimos, porque Moisés no había entrado en el juego hasta ahora. Nosotros lo intuimos a través de lo que estas personas, la forma en que estas personas reaccionaron frente al milagro de Jesús. Moisés no había sido mencionado, pero cuando a esta persona le llega el momento de que se pone en juego o que Jesús los llama a creer, ellos van a apuntar a Moisés al tiro como un profeta superior, que hizo un milagro superior porque hizo descender pan del cielo. Y no solamente lo hizo descender como Jesús fue una vez. Moisés hizo descender pan del cielo diariamente para una multitud que era más grande que la que él había alimentado durante todo el paso del desierto. Por lo tanto, si Jesús está declarando que es o aparenta ser más grande que Moisés porque viene con esta revelación de Dios, con este mandato de Dios de que la gente crea en vez de hacer obras, entonces va a tener que demostrarlo con un milagro más grande. Pregunta, ¿cuál vendría a ser el problema con esa actitud? ¿Está bien? ¿Están justificados ellos? O está mal? Dale, mano. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? Yo pienso que
yo pienso que está bien en cierta medida, porque son judíos, mal que mal. Ellos tenían que cumplir con la ley. Cuando no se cumplía con la ley había que apedrearlos y matarlos. Cuando no se cumplía con la ley, era muy severo no cumplir con la ley. Y en cierta medida, yo pienso que tienen una cierta intuición de que este personaje se quiere saber más grande o a nivel de Moisés. Necesitan saber, necesitan tener la seguridad de que efectivamente este personaje sí vale la pena. Sí, puede haber mucho orgullo, estoy de acuerdo, pero en cierta medida yo creo que también era una pregunta necesaria. Era una pregunta necesaria. Así como Gedeón cuando le dice a Dios, no, ya cuando esté mojada el vellón, entonces te voy a creer. Y después dice, no, cuando esté mojado alrededor te voy a creer. Necesita una confirmación. Y el Señor se lo concede, simplemente porque su inseguridad, o sea, el cambio es demasiado grande. Demasiado grande. Pasar de la ley a la gracia y a la libertad, pucha, es tremendo. Encima, muchas advertencias de la Torah sobre los falsos profetas, que hay que cuidarse de ellos y que no te entregas al primero, y Jesús no fue el primero que vino en nombre de Dios como falso Mesías. Hubo antes. Se ve que la Biblia no habla en el juicio de Jesús. Hay una situación donde se habla de antiguos profetas, de antiguos mesías que habían llevado gente que no habían prosperado, y es sano probar y tomar en serio. Nuestra fe no es ciega. Yo creo que ellos tienen, con la cultura que tienen, en un país invadidos, sin la seguridad, la única cosa que les mantiene junto es su fe. Entonces, dejar eso de lado para tirarse a cualquier nuevo gallo que viene con un mensaje, yo creo que es comprensible. No sé tu parecer, Cristian, pero ¿a dónde iba la pregunta? Si ¿sí? te esperabas. No, sí, quiero escuchar perspectivas antes de dar la mía, que también obviamente va a ser una perspectiva que voy a tratar de justificar, pero quiero escucharlos a ustedes. Muchas gracias a todos por su participación. Eso, digamos, lo que yo quiero que ustedes se pongan en ese lugar, como también decía el tío Sergio, y traten de decir, preguntarse y evaluar a estas personas, porque sin duda el hecho de que Dios las haya dejado o haya dejado este episodio en la Biblia es para que nosotros también como decíamos, lo evaluemos, aprendamos de los ejemplos y evitemos los antiejemplos. En la perspectiva que tengo yo, en cierto sentido podría ser muy parecido a lo que Rita nos contaba. Pensar en qué había hecho Jesús o en qué contexto estas personas están presentando esta pregunta al Señor. Filipe y Manuela están muy en lo cierto de que hay una instrucción, ¿cierto?, en Deuteronomio que resguarda, ¿cierto?, a las personas, o les dice que tienen que resguardarse de lo que sea un falso profeta. Sin embargo, Jesús hace esto en el contexto, claro, de haber hecho este gran milagro, de haber hecho sanidades y de haber también predicado. Entonces, cuando los judíos presentan esta pregunta, yo lo veo como el equivalente a ignorar que Jesús hubiera hecho todo esto. Era como decir, bueno, Jesús, lo que tú hiciste está súper bien, pero en realidad no nos vale como criterio para lo que nosotros queremos. Si yo lo veo, para mí lo que Jesús hace respalda, o sea, demuestra ampliamente el respaldo de Dios sobre su vida. Y más que nada porque lo vemos en el texto, porque Jesús, cuando Él nos dice, cuando Él hace hincapié o observa la falta de percepción espiritual de la gente,
él ya les está haciendo ver que él está viendo su incredulidad, que está viendo su falta de fe. Y esa falta de fe de la gente de Capernaum, de la gente de este sector, eh, Jesús la va a arrepender y la va a arrepender también en otra ocasión. Y quería, por ejemplo, traer ese versículo. En Mateo 11:23, Jesús está en esa sección que le pone la Reina Valera, los ayes sobre las ciudades impenitentes. Y cuando Jesús habla de Capernaum, como les dije, que era su centro de operaciones, que era su base, que era el lugar de donde partía su ministerio evangelístico y después regresaba, que también era la ciudad de algunos de los apóstoles. Cuando Jesús habla de Capernaum, no habla en términos buenos. Jesús va a decir en el versículo 23, Mateo 11:23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el ha de ser abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Entonces, y eso no lo va a hacer solamente con Capernaum, sino que con otras ciudades como Corazín o Betsaida, ¿cierto? En el versículo 21. Pero eso es lo que va a hacer Jesús. Jesús va a decir, la evidencia que yo le estoy dando, la demostración que yo le estoy dando, es suficiente. Él dice, si otras ciudades más pecadoras que ustedes hubieran visto y hubieran estado ahí presentes,